En vivo y en directo. También, aparte del gremio que yo represento, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica y la CEA, Confederación de Educadores Argentinos. Si siguieron el proceso de estas negociaciones, nosotros habíamos pedido en primera instancia al ministro de Educación se adelante lo que corresponde al salario inicial en su cuota del mes de junio al mes de marzo, para paliar en algo la difícil situación que atravesamos los trabajadores de la educación en materia de condiciones de trabajo. Como se escapaba un poco en su decisión final a la cartera de educación y era más resolutivo del ministro Dante Sica, solicitamos una audiencia con el ministro Dante Sica, que seguidamente se dio de manera inmediata, y le pedimos exactamente lo que estamos anunciando ahora, que se adelante el salario previsto para junio al mes de marzo como un paliativo importante en el salario inicial docente. Esto beneficia a muchos trabajadores de la educación, del NEA y del NOA. Son miles de trabajadores que hoy están percibiendo un salario excesivamente bajo y que esto los va a ayudar un poco a paliar la difícil situación salarial. Pero quiero decir también que no es solamente lo coyuntural. En el ámbito de estas negociaciones hemos logrado muchas cosas en beneficio del sector docente. Decir que el año pasado, cuando algunas voces exteriorizaban que desaparecía algo que es muy importante en la composición del salario docente, como es el FONIC, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, estas organizaciones sindicales que están aquí, en negociación con el Ministerio de Educación, dimos continuidad a ese concepto que nos parece trascendental, lo cobran todos los docentes del país, estamos hablando de un colectivo de 1.200.000 trabajadores, le dimos continuidad y aseguramos ese beneficio para todo el 2019. Después podemos hacer algún comentario si es bajo o es insuficiente. Yo creo que siempre es insuficiente, pues estamos hablando de salarios muy bajos, pero sí garantizamos la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente cuando en algún momento se pensó que esto no iba a constituir más el salario. También mejoramos otro ítem que figura en el salario de los trabajadores de la educación y en todos los educadores del país, como es el concepto material didáctico. También logramos mejorarlo en su expresión numérica. Y algo que yo quiero destacar como muy positivo, y ustedes también lo tienen presente y lo deben recordar, cuando muchas voces decían que se rompía el sistema previsional de los trabajadores de la educación, estas organizaciones sindicales trabajamos fuertemente y hoy podemos decir que se mantiene en pie el sistema previsional de los trabajadores de la educación y los jubilados que se jubilan a través del ANSES con una cuota distinguida, porque se aporta un 2% por arriba de la cuota habitual del resto de los trabajadores. Sostenemos en nuestro sistema el 82% móvil en el sistema jubilatorio docente. Todo esto se ha hecho en el marco de estas negociaciones, en el marco de este intercambio con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Entonces, la realidad nos lleva por delante y, en síntesis, estamos discutiendo salario y estamos paulatinamente mejorando la situación de los trabajadores. Quiero destacar algo que no es menor. Si bien nosotros pedimos esto y tomamos la iniciativa, también debemos decir que esto se extiende al resto de los trabajadores, al resto del colectivo de los trabajadores que perciben este salario mínimo a través de la negociación del salario mínimo vital y móvil dentro del Consejo del Salario. Así que nos sentimos contentos. Estamos lejos de un salario óptimo. Hay que seguir trabajando en el marco institucional, seguir discutiendo con las autoridades.
Todavía hay serios problemas en el salario del sector, pero bueno, esto es un aliciente, es una iniciativa, es una mejora y vamos a seguir discutiendo con el Estado empleador para llegar en algún momento al estado óptimo que deben tener los trabajadores de la educación en la República Argentina. Quedo a disposición de ustedes si quieren hacerme alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Damián Friedman de La Nación. ¿Queda así descartada la convocatoria a una medida de fuerza nacional para la semana próxima? Eso por un lado. Y después por el lado de las negociaciones provinciales, ¿qué escenario plantean y si existe la posibilidad de que se concreten medidas de fuerza provinciales? La pregunta es interesante. Nosotros estamos en el marco de negociación con el ministro Alejandro Finocchiaro, el ministro Dante Sica. Hay una mesa constituida de negociación y esto aleja sustancialmente la posibilidad de un paro nacional. Lo que sí, cada provincia tiene su particularidad, cada provincia tiene su propia discusión salarial y es probable que donde no haya acuerdo, en las jurisdicciones que esto suceda, haya alguna medida de fuerza y algún paro provincial. Pero sí, repito, a nivel nacional prácticamente se va descartando una medida de esa naturaleza, porque estamos en plena negociación con el Estado Nacional y como ustedes están apreciando, las negociaciones avanzan positivamente. Sí debo decir que en esto, valiéndome de la pregunta del periodista, tengo que decir que nosotros tenemos algunas cuestiones que planteamos en todas las jurisdicciones, como son no al techo en las negociaciones, al intentar el gobierno en imponer el 23%, yo creo que en salarios tan bajos, un 23%, donde ya el primer bimestre del año ha dado casi una inflación del 6%, está totalmente alejado de la realidad. Así que nosotros vamos a discutir en el ámbito institucional fuertemente para eliminar este techo y apuntar a las necesidades que obviamente están por arriba de un 23%. Y lo que sí es fundamental en estas negociaciones que se están llevando adelante en las distintas jurisdicciones es la cláusula de actualización automática, la que comúnmente se llama cláusula gatillo. Es la única posibilidad de tener actualizados los salarios y no perder el poder de compra que día a día están perdiendo los trabajadores. Son dos condiciones fundamentales: no al techo en la paritaria y sí, de manera absoluta, la cláusula de actualización automática de los salarios, ¿no? Buen día, Gonzalo Asís de TN. Romero, entonces, si hoy el salario mínimo de un docente en la Argentina no puede estar debajo de los 12.500 y ese piso va a pasar a 15.000, digamos, matemáticamente se está asumiendo que la inflación de este año va a ser del 20%. ¿Es correcto hacer esa deducción? No, yo no haría ese análisis porque, a ver, hoy lo que logramos es oxigenar el salario, es decir, de acá a junio, ustedes vieron lo que es la inflación, es día a día es tremenda en nuestro país, lamentablemente, y se está llevando todas las posibilidades de llegar a fin de mes de los trabajadores. Entonces nos parecía que cobrar una cuota en junio era prácticamente soñar en un país que necesita de la reacción inmediata del gobierno. Entonces, por eso yo en algún medio dije que si no reaccionaba el gobierno íbamos a reaccionar nosotros. Lo que hacemos con esto es oxigenar el salario en la coyuntura. No es la panacea, no es la solución, esto está claro. Y lo que sí digo, que no lo queremos comparar con la inflación, porque la inflación lamentablemente está por arriba, no del salario docente, de todos los salarios del país. Es decir, por eso son importantes las negociaciones paritarias, romper el techo de la negociación y que esté más acorde con el grado inflacionario que está viviendo nuestro país. Estamos satisfechos por oxigenar el salario, por darle un plus adicional a los trabajadores en esta coyuntura, pero sabemos que hay que seguir trabajando fuertemente. No es la solución del salario docente en la República Argentina, ¿no?